Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca de la Facultad de Medicina. Mi grupo está conformado por Diana Andrade, Salome Campoverde, Jessica Caraguay, Cristian Cueva. y la persona que les habla, Omar Méndez. A continuación les vamos a presentar un tema que habla sobre los microtúbulos. generalidades. Los microtúbulos son un componente del citoesqueleto cuya estructura tubular es hueca y se encuentra en casi todas las células eucariotas. Forman parte de diversas estructuras, tales como establecer la disposición espacial de algunos orgánulos, el uso mitótico de las células en división, el centro de cilios y flagelos o los axones de las neuronas. Con respecto a su estructura, podemos mencionar que estos están formados por 13 protofilamentos alineados lado a lado en un círculo dentro de la pared, cuyo diámetro externo es de 25 nanómetros y la pared del grosor tiene un aproximado de 4 nanómetros. La pared del microtúbulo está formada por proteínas globulares denominadas alfa y beta tubulinas, conocidas también como protofilamentos, cuya estructura es tridimensional. Estos túbulos son relativamente largos y se alinean mediante enlaces no covalentes en filas longitudinales, en los cuales los dímeros se disponen en línea con la misma orientación. De este modo, la alfa-tubulina siempre formará un extremo del protofilamento y la B el otro. Se denomina extremo menos al que está formado por las alfa-tubulinas y el extremo más al que está formado por las beta-tubulinas. Los nuevos dímeros de la tubulina se añaden con mayor probabilidad al extremo más, ya que es el lugar preferente de crecimiento del microtúbulo. Las MAPs o proteínas asociadas a microtúbulos. Los microtúbulos son relativamente inertes en cuanto que no interaccionan directamente con otras estructuras celulares. Se asocian unas proteínas que controlan su crecimiento y organizan generalmente conocidas como unas proteínas asociadas a los microtúbulos o también llamados MAPs. La mayoría de ellas interaccionan con el extremo más, favoreciendo o inhibiendo el crecimiento. Otras más drásticas, como la catanina, rompe los microtúbulos. También permite a los microtúbulos interactuar con otros elementos celulares, como los orgánulos u otros componentes del citoesqueleto. Incluso suele incrementar la estabilidad de los microtúbulos y promover su ensamblaje. Por otra parte, se cree que un nivel demasiado alto de fosforilación de una MPA particular llamada tau participa en el desarrollo de varios trastornos neurodegenerativos letales. Del mismo modo, la colchicina impide la polimerización, mientras que el taxol la despolimerización del microtúbulo. Los mTOX o centros organizadores de microtúbulos. La concentración de dímeros de tubulina que hay normalmente en el citosol no es suficiente para la formación de microtúbulos. Los mTOX o centros organizadores de microtúbulos comienzan la polimerización de un nuevo microtúbulo y quedan anclados a su extremo menos. El principal centro de organización de microtúbulos en las células animales es el centrosoma. Determina el número, localización y orientación de los microtúbulos en el citoplasma. El centrosoma está formado por un par de centriolos dispuestos de forma ortogonal y por material proteico denominado material pericentriolar. Los centriolos son estructuras cilíndricas formadas por 9 tripletes de microtúbulos que forman sus paredes. procesos que se llevan a cabo. La inestabilidad dinámica. La inestabilidad dinámica constituye un mecanismo por el medio del cual los extremos positivos de los microtúbulos pueden explorar rápidamente al citoplasma en busca de sitios de fijación apropiados. La fijación estabiliza los microtúbulos y permite que la célula construir complejas redes citoesqueléticas. La remodelación se presenta en la mitosis, cuando los microtúbulos del citoesqueleto se desensamblan y remodelan el uso mitótico bipolar. La inestabilidad dinámica explica la observación del crecimiento y reducción de los microtúbulos de la célula. El microtúbulo determinado para combinar la manera impredecible entre las fases de un crecimiento y acortamiento. Los dímeros unen a los microtúbulos por casquetes de GTP en el extremo positivo de la polimerización. Lo que obtendremos en el extremo positivo será un dímero de GTP y GDP. Una vez han desaparecido los dímeros GTP y GDP que establece provocado este desequilibrio, los microtúbulos recuperarán la normalidad y retornarán al proceso de polimerización. Los cilios y flagelos. Los cilios y flagelos son microtúbulos
con una membrana plasmática rodeándolos. Los cilios y flagelos son la estructura que la célula utiliza para poder desplazarla y captar la diversidad de información de los procesos celulares. Los cilios son más cortos y más abundantes que los flagelos. El movimiento de los cilios es impulsar un líquido que rodea a la célula en dirección paralela, mientras que los flagelos hacen la propia forma de manera perpendicular en la membrana celular. Los cilios, como los flagelos, son elementos que pueden albergar 250 tipos de proteínas. En cada cilio y flagelo encontramos el axonema, un conjunto central de microtúbulos recubiertos en la membrana. Estos axonemas se componen de una pareja de microtúbulos que se sitúa en el centro y que se va rodeada por otras 9 parejas en su parte exterior. El transporte. Los microtúbulos transportan orgánulos dentro del citoplasma. Este mecanismo es porque los microtúbulos actuarían como una especie de carriles por los cuales los orgánulos se desplazan desde un punto de la célula a otro. Los microtúbulos son el mecanismo para los orgánulos. Este movimiento se lograría a través de las proteínas motoras, como la cineína y la quinesina. La diferencia entre ambos tipos es que la proteína va en dirección que toman los microtúbulos, utilizan un movimiento desde el extremo negativo al positivo, mientras que la quisenina es para utilizar un movimiento el cual se dirige desde el extremo positivo al negativo. El uso acromático. El uso acromático está formado por varios microtúbulos que conectan los centriolos y los centrómeros en el cromosoma mientras se produce el proceso de división celular, ya sea por mitosis o por meiosis. Ya, otro proceso que se lleva a cabo es la forma celular, el cual ayuda a proporcionar la forma de la célula dependiendo de cada tipo de célula. Esto determina que los elementos de la célula se encuentren en un lugar adecuado para poder cumplir sus funciones. Tenemos la organización de filamentos, en los cuales está la distribución de los filamentos, están distribuidos por todo el citoesqueleto y están conformados por una red de caminos que cada vez son más estrechos, empezando desde los microtúbulos, continuando con los filamentos intermedios y terminando con los más estrechos que son los microfilamentos. El citoesqueleto está compuesto por una serie de filamentos que están encargados de dar el soporte a la célula, la motilidad y la regulación. Estos están asociados a proteínas especializadas para cumplir diferentes funciones. Son importantes en las células eucariotas animales, puesto que estas carecen de pared celular. Y por último, tenemos a los centriolos, los cuales están organizados en 3 filamentos fusionados. Se ubican en el centrosoma y el centrosoma consta de 2 centriolos y una matriz pericentriolar. Estos están encargados de formar el uso mitótico. Como conclusión, en la mayoría de las células los microtúbulos se van a organizar a partir de una unidad proteica que es el centrosoma. Este centrosoma va a ser un centro organizador de microtúbulos que va a estar rodeado por proteínas, entre ellas la proteína perisectrina. El extremo de un microtúbulo que se une al centro organizador microtubular se le va a llamar extremo menos, mientras que el que crece y decrece se le va a llamar extremo más. Como se puede observar aquí en la imagen, los microtúbulos van a servir como camino o rutas de distintas vesículas o los organelos de transporte celular. La unidad funcional y estructural del microtúbulo es el dímero de tubulina alfa y beta. Este es un dímero que junto al GTP se activa y se va a unir al extremo más del microtúbulo y va a empezar a alargar, como se puede observar en la imagen de aquí. Posteriormente, cuando el GTP se transforma en GDP, el microtúbulo se va a hacer inestable y los dímeros de tubulina van a tender a disociarse. Por lo tanto, el microtúbulo se va a cortar, como se puede observar en la imagen de aquí. A este fenómeno se le va a conocer como catástrofe microtubular.
Como dije, los microtúbulos crecen y decrecen. A este proceso se le va a llamar inestabilidad dinámica. Cuando el GTP junto a la tubulina alfa y beta se unen al extremo más, que luego posteriormente se va a transformar en GDP y este va a empezar a disociar, como se puede observar aquí en la imagen. Y por último también tenemos las proteínas asociadas, que estas en cambio van a permitir la estabilidad dinámica del microtúbulo. Entre estas tenemos la proteína tau. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.